Contaban algunos ancianos de Pinar del Río que alrededor de 1844 o 1845 nació Sabá Caraballo, un descendiente afrocubano cuyo padre era un congo cimarrón de la zona de Bahía Honda. La vida adulta de Sabá transcurrió en gran medida como fugitivo, escondiéndose en las montañas. En una ocasión fue capturado y, como castigo, le quitaron una oreja. A pesar de ello, logró escapar nuevamente y formó un grupo de cimarrones que se convirtió en una amenaza para las tropas españolas. Este grupo celebró su primera fiesta de tambores el 13 de junio de 1897, coincidiendo con su logro de la libertad. Los congos ingolas que llegaron a Cuba reprodujeron en la isla sus tambores sagrados y profanos, la voz colectiva que convocaba a mepungos, orishas, infumbes, y que ayudaba a pasar los escasos momentos de ocio de hombres y mujeres que estaban empezando a establecerse en esta isla del Caribe. Los tambores, por lo general, recibían nombres de personas famosas o muy respetadas. Por ejemplo, en Sagua existía un tambor llamado Catalina Manga Saya que se utilizaba en toques de macuta. En Pinar del Río había 3 tambores destinados a los toques de yuca, con los nombres de José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez pintados en sus cajas de resonancia. Los toques y bailes más destacados de estas etnias son los de yuca, que resonaron por toda la isla para la alegría de los esclavos y sus descendientes. Desde tiempos antiguos, el conjunto de 3 tambores, yuca o caja, mula y cachimbo, resonaba en las noches de luna llena. Según la tradición oral, estos 3 tambores fueron los primeros en escucharse en Cuba, lo cual no es sorprendente, ya que la mayoría de los primeros esclavos llegaron del reino del Manicongo, en el central Orozco de Pinar del Río, con una larga tradición de paleros. También se denominaba cumbi al tambor yuca, que marcaba el compás para los famosos cantos de puya de paleros inganguleros, que a menudo culminaban en enfrentamientos. Un buen palero no tolera burlas. La orquesta consta de 7 instrumentos, 3 tambores unimembranófonos, 2 maracas de pulsera, una guataca, una muela y cualquier otro instrumento de percusión metálico. Cuando se toca el tambor yuca en las fiestas del campo, generalmente se entierra ligeramente de costado. El tocador se monta sobre él para poder manejarlo con mayor precisión y gracia. Estos tambores, de elegante esbeltez, atrajeron la atención de pintores y escritores del siglo XIX, quienes los describieron en sus libros y los reprodujeron en litografías. Al tocar los tambores, muchos tamboreros se colocaban maraquitas en las muñecas, hechas de pequeñas güiras, que cargan mágicamente en secreto para evitar maleficios o maldiciones durante los cantos de puya, evitando así la envidia o las disputas verbales cuyo final es incierto. A este conjunto de tambores se le denomina ngoma. El tambor de yuca es conocido como ngoma ndin ndinga, el que más habla. El cachimbo responde al nombre de ngoma muana, tambor niño. Otros practicantes los llaman samba ngoma, muña nkanda y muana ngoma. En algunos pueblos de Matanzas, a la orquesta completa se le llamaba musuquina. Se sabe que antiguamente, en algunas casas de paleros, al comenzar una fiesta con tambores de yuca, se rociaban con cerveza inglesa en lugar del aguardiente tradicional. Don Fernando Ortiz sostenía que los tambores de yuca se utilizaban para tocar música profana, mientras que los macuta se emplean para la religiosa. Para presenciar los toques de yuca era necesario ir a Matanzas, Trinidad o Sagua la Grande. El yuca también es un baile que consta de 2 partes. La primera, donde las parejas coquetean en fila, contoneándose al ritmo de la música de manera sensual. Y la segunda, cuando, al son de los tambores, los movimientos se vuelven más explosivos y eróticos, culminando en el bacunao, donde el hombre ataca al ritmo del tambor y la mujer decide aceptar o rechazar este rito. Si lo acepta, se permite ser acariciada en las caderas y, entre risas de los presentes, llega al acoplamiento coreográfico con su pareja. En ocasiones,
El hombre, con la intención de incitar a la mujer a arriesgarse, deja caer su sombrero o un pañuelo para que ella lo recoja y así la sorprende, siempre y cuando ella esté dispuesta a ser sorprendida. También bajo el nombre de danza de maní, se conoce una forma de danza completamente bélica y de violencia guerrera. Esta se realiza blandiendo palos y simula, según algunos autores, enfrentamientos entre tribus opuestas, con el puño cerrado al contrincante por encima de la cintura. Este baile pugilístico era exclusivamente masculino y se admitían apuestas, ya que podía volverse extremadamente peligroso y violento. El maní no tenía una coreografía determinada, y era común la participación simultánea de varios danzarines. Los tambores que lo acompañaban se denominaban de candela y formaban una orquesta de 3 unimembranófonos. Hubo destacados maniceros en Trinidad, en las áreas cercanas a La Habana y en Matanzas. Sobre la famosa conga existen diversas opiniones. Algunos investigadores sostienen que surgió de la macuta y otros de la yuca. Sin embargo, lo innegable es que su origen es congo. Las maracas se utilizan en las fiestas de puya de los mayomberos. Son pequeñas y están hechas de güiro, a las cuales se les llama ensanzi. Se pueden encontrar en prestigiosas casas de antiguos paleros en Matanzas. En Sagua la Grande y Trinidad se les conoce como ensanza o ensanza. En La Habana se utilizan con el mismo propósito y reciben el nombre de mazamba. Con ellas también se invoca a los espíritus de los enfumbes para que atiendan las peticiones de los creyentes. Los descendientes de congos en primera y segunda generación también solían usar 2 maraquitas en las muñecas o los tobillos al bailar al compás de la orquesta de tambores yuca y al tocar el quinfuiti. Estas maraquitas recibían los nombres de quindembo y kikori. En el famoso cabildo congo de Cunanlumbo en Sagua, se empleaban para bailar el macuto. Los tambores llamados macuta son unimembranófonos abiertos y se utilizan en bailes y toques rituales. Son 2 y se encuentran principalmente en las zonas rurales de Pinar del Río, Matanzas y Las Villas. La palabra macuta también se refiere al enquiisi, que reside en un pequeño caracol, un diente de jabalí, o un cuerno de toro o novillo utilizado como resguardo por los tatas y las yayis. Macuta también significa baile ritual para los espíritus de las prendas, el cual siempre comienza con una invocación a los enpungus o enquisis que habitan en el NSO Enganga. En algunos en su Enganga, se observó que sobre un altar improvisado, y obedeciendo a la necesidad de los primeros paleros que fueron traídos a Cuba de disfrazar sus creencias, se encuentran imágenes en estampas o talladas de San Antonio, Santa Efigenia o el Santo Rey Mago Melchor. A los tambores macuta se les hacen ofrendas y sacrificios antes de cualquier ceremonia. La comida que reciben consiste en la menga del gallo y los iñales, que son las vísceras a las cuales se les añade jengibre, pelotas de maíz con ñame, pimienta de Guinea y aguardiente. Se les sopla humo de tabaco y se les encienden velas. El sacrificio es esencial, ya que los tambores no tocarían correctamente si no se les diera cuenta, derramando sobre ellos la menga vivificadora. Cuando muere un tamborero de macuta, a veces se escuchan los tambores sonar por sí solos. Algunos tambores deben ser castigados, flagelándolos con hojas de palma, para que respondan y percutan en los momentos de las honras fúnebres. Antiguamente, los enganguleros tocaban un tamborcito pequeño, sin nombre, que vivía al lado de la prenda y se tocaba para ciertos conjuros, llamando al enfumbe para que cumpliera determinadas órdenes de su dueño. En el cabildo de Congos Mumboma Nuestra Señora de Regla, que a finales del siglo XIX estaba en la calle habanera de Jesús Peregrino, esquina a Oquendo, tenían un tambor vertical hecho de madera de cedro, con una hendidura a lo largo que se percutía golpeándolo con palitos. Sobre él estaba esculpida una figura sacrosanta, representando el espíritu del tambor, que respondía por Mumboma. Existió un pequeño tamborcito membranófono,
también de los congos Mumboma de Matanzas, conocido como Mutisangisi. Se fabricaba con cuero de caballo y tiene una forma tubular. Este tamborcito se utilizaba en ritos sumamente misteriosos y secretos, como los cambios de vida, que tienen lugar en el cementerio. En Pinar del Río y al norte de las villas, los descendientes de congos ingolas emplean dos tambores bimembranófonos llamados masikilu. Estos tambores se percutían cada hora y media cuando ocurría una defunción en los bateyes y pueblos cercanos. Pertenecen a los llamados ensombo de los congos reales. En las villas Matanzas y Pinar del Río se encontraba un tamborcito hecho de jícara que sirve exclusivamente para llamar al nefumbe de una nganga determinada. El famoso palero del norte de las villas, en Coriacuata, tenía uno que producía un sonido ronco y profundo. En Guanabacoa existía una pequeña agrupación llamada los Changanis, de origen congo, cuyo culto estaba mezclado con los de la Ocha y la sociedad secreta Abacuá. Esta agrupación tenía una orquesta de instrumentos de origen africano, pero con innovaciones criollas, como los tambores tarabilla. Estos son 3 tambores bimembranófonos, y uno más, unimembranófono y vertical. En esta orquesta se observa la integración de las 3 manifestaciones más importantes de nuestra religiosidad popular: la Ocha, el palo y la sociedad secreta Abacuá. En el Cabildo Congo de Cunalumbo, en Sagua la Grande, había un tambor pequeño que se tocaba en honor a Nsambi, llamado Nsumbi. Su nombre puede derivarse de Nsambi, Dios supremo, o de Nsamba, que significa tatuaje, herida que se inflige cuando se inicia un nuevo gajo. Existió hace muchos años un instrumento tocado por los antiguos descendientes de congos ingolas llamado sambi. Es un arco que tensa una sola cuerda. Su caja de resonancia es una güira colocada en medio de un sostén y se toca con una varilla de madera. Popularmente se le conoce como burumbumba, que significa hablar con el enfumbe de la nganga o con los espíritus de los ancestros. Este instrumento tan peculiar ha caído en desuso y raramente se oye hoy día en las villas, en los antiguos caseríos habitados por los descendientes de esas etnias. En los ritos mortuorios se escucha un instrumento parecido al anterior, cuya güira está en un extremo del sostén. Se le llama vele y su arco se fabrica con el resistente bejuco rascabarriga. Su sonido transmite la voz gangosa de los enfumbes. Hasta el siglo pasado, existía uno en la prestigiosa casa de Madiomacá, en el reparto habanero La Fortuna. Los congos Musundi tenían un tambor llamado balumpemba, hecho con un tronco de yagruma, adornado con plumas de loro y considerado como jefe. Se utilizaba para arrear la nganga y atar a una persona a la voluntad del tata. Aunque Mpemba significa tiza, en este caso se refiere al espíritu del mal, de la hechicería maléfica. Existen 2 formas de llamar a los endokis y a los enquisis, mediante palmadas en el pecho y silbidos agudos. Al ritmo de las palmadas se entonan cantos, rezos y pullas a la nganga. Con los silbidos se alerta al espíritu de la prenda para que trabaje y se le incita para que no se duerma. Los descendientes de la casa de la rama Batalla Sacara Empeño y Ñunga Ñunga utilizaban un guin de moña, hecho de caña muy liviana y coronado con plumas de mayimbe. En un rito al son de las palmadas, se daba conocimiento al difunto de su estado, instándolo a alejarse de su casa, su nganga y sus pertenencias, y a elevarse para proteger a sus ahijados y a su familia. Se agitaba el guin de forma circular para producir un sonido sibilante. Los taitas silbaban al unísono para llamar al espíritu. Los devotos de la regla quimbisa, del Santo Cristo del Buen Viaje, utilizan, para acompañar cantos o rezos, las pencas de palma llamadas matonde o bayas de flamboyán, que golpean en el suelo para despertar a los poderes que vibran en la tierra o agitan en el aire para llamar a los espíritus circundantes. A menudo, al entonar cantos de la liturgia católica o del espiritismo,
Los quimbiceros se acompañan con el sonido de estos instrumentos naturales o con palmadas. Del África Central y del Congo en particular, son las llamadas mbichi, de las cuales los cubanos derivaron las marímbulas. Estos instrumentos musicales, de cierta complejidad, consisten en láminas vibrantes de metal sujetas a una caja de resonancia, que puede ser de madera, calabazas u otros materiales. Su nombre proviene de gimbula, que significa baile, toque, diversión colectiva. Cuando se juega palo o se celebran ceremonias específicas, se utiliza el verbo gimbular. Existen curiosas variedades de marímbulas, hechas de carapachos de jicotea, animal sagrado que se ofrece a los ensasi. Los congos mundongo utilizaban una marímbula llamada mutekenguiyi, que significa que la fuerza del espíritu actúe en la nganga o en los kini-kini. En la Loma de la Cucaracha, barrio de Los Cocos, en el poblado habanero de Guanabacoa, vivía un gran ngangulero llamado Ño Julio, que tenía una marímbula muy especial de 7 teclas. Los congos ingolas, tan musicales que con sus palmadas hacían de la música corporal todo un arte, elevaron este arte profundo de sus selvas africanas. El fua, que comúnmente significa que se fue de este mundo, es un aparato monocorde muy simple. Consta de una cuerda que se fija a una rama y baja verticalmente para amarrarse a un palito, el cual el tocador tensa con sus dedos, haciéndolo vibrar. En todos los ritos de las llamadas religiones primitivas se han utilizado tradicional y profusamente las pieles de animales, las uñas y las plumas, que representan puntos vitales de potencia. Por ejemplo, las garras y uñas simbolizan la fuerza del animal, las plumas, la ligereza del vuelo, los dientes, la durabilidad, y las pieles, el símbolo de la fuerza espiritual y de la realeza. Casi todos los reyes y jefes africanos las utilizaban para valerse de sus poderes. Los tambores eran, a su vez, la máxima expresión sonora de esta simbología. Muchos mayomberos y tatas ngangas frecuentemente agitan una tibia del enefumbe para llamar a la vida, inquietar o sacudir al espíritu para que obre según se le ordene. En las casas de los mayomberos es costumbre sacrificar un gallo a la prenda y después de arrancarle las plumas, ponerlo en el suelo y apretarlo fuertemente para que emita los últimos sonidos. Así no le quedará ninguna voz y el mensaje irá directamente a Nsambi, junto con la menga del ave. Los baconfulas suelen cavar un hoyo donde colocan la nganga, cubierto con una yagua que golpean con un garabato para despertar al enfumbe y hacerlo partícipe de las ofrendas o de la fiesta que se celebra. Las guatacas, que siempre acompañan a las orquestas de los descendientes de congos ingolas, reciben en Cuba los nombres de ngongi o ngunga, que significa campana, ya que los esclavos provenientes de los territorios portugueses generalmente eran catequizados en sus tierras, en el siglo XVI, en capillitas con pequeños campanarios. Nsalaam Alaikum.